Entonces vamos a ver las líneas, regiones, un poco de inspección, palpación y percusión. Estas son las líneas más importantes que ustedes tienen que ver, son las líneas que son horizontales y las líneas que son verticales. Una de las líneas muy importantes es la que une las clavículas. Y la región que está encima de las clavículas se va a llamar pues entonces una región supraclavicular. Después tenemos debajo de esta línea misma una región que está en la parte de abajo de las clavículas, que sería la región infraclavicular. En el medio tenemos nosotros una raya que mide todo el esternón y esa es la línea medio esternal. Puede ser que a los costados, bien cerca de esta línea medio esternal, se encuentre una línea paraesternal, que es la que ustedes están viendo acá. A veces en algunos libros ustedes van a encontrar la línea mamaria, pero como hay diferentes formas de mama, diferentes tamaños de mama, entonces no se toma muy en cuenta esa línea. Y después de esta línea que une las clavículas, vamos a tener una línea que une a la tercera costilla. Cuando tenemos esa línea, entonces nos va a dividir la parte infraclavicular de la parte mamaria, ¿no? Tanto derecha como izquierda, y lo que queda abajo, ¿no? Lo que queda debajo de la sexta costilla, va a ser el hipocondrio. No se olviden de que en la parte de adelante, nosotros vamos a poder observar hasta la sexta costilla, y en la parte de atrás vamos a ver hasta la casi novena costilla, ¿no? Y las demás, bueno, son flotantes. En la parte posterior también te vamos a tener unas líneas importantes y unas regiones importantes. Una de las líneas importantes es la que une la parte superior de la escápula. Entonces, la región que está arriba de la escápula será región supraescapular. Y la región que está debajo de esta línea va a ser la región escapular, ¿no? Donde está prácticamente la escápula. Y después, más o menos a nivel de la sexta costilla, vamos a ver que termina ahí la escápula y entonces esta línea va a ser una línea infraescapular y esta sería la región también infraescapular, ¿no? Entonces tenemos una línea escapular, regiones supraescapulares, regiones escapulares, y acá tenemos otra línea que se llama infraescapular, que me va a dividir las regiones infraescapulares. También a nivel de la columna tenemos una línea, y esa se llama línea vertebral o medio vertebral, ¿no? Y a los costados podemos tener también estas líneas paravertebrales. De todas maneras, tenemos que ver la parte axilar. Miren cómo se pone el paciente para ver la parte axilar. Puede ser que el brazo esté hacia arriba, puede ser que esté detrás de su cabeza o puede ser que esté hacia adelante. La finalidad es de que deje libre la parte axilar. Entonces, nosotros vamos a tener tres líneas en la parte axilar. Una línea que casi pasa por los músculo pectoral, una línea que pasa por el músculo dorsal y una línea media. Entonces, la que pasa por delante sería la línea media axilar anterior, la que pasa por el medio sería la línea axilar media y la que pasa por el dorsal sería la línea axilar posterior, ¿no? Entonces, estas líneas lo que me va a dividir es la región axilar, ¿no? La región axilar anterior, región axilar posterior, y a nivel de la sexta costilla, puedo decir que es la parte superior y en la parte inferior, ¿no? En una región o punto clave anatómico es este ángulo que se forma acá. Se llama el ángulo de Lewis, que es la unión entre la cabeza del manubrio esternal y el cuerpo esternal. Entonces, esta línea, ¿por qué es importante? Porque me va a establecer
¿cómo puedo contar yo los espacios intercostales? Entonces, una vez que ubico esta unión, lo que va a seguir a su alrededor va a ser el segundo espacio intercostal y luego puedo seguir contando el tercer espacio intercostal, cuarto espacio intercostal, quinto espacio intercostal. Pero esa es la línea que me va a determinar. ¿Por qué también es importante esta zona? Porque justamente ahí es donde se va a dividir la tráquea en los bronquios principales y también porque ahí se va a encontrar el callado de la aorta, ¿no? Y porque ahí también voy a encontrar la eh, parte de la columna dorsal que va a servir también de parámetro anatómico. Entonces, primero vamos a ver la inspección. En la inspección no solamente va a entrar el aparato respiratorio, sino tiene que ir desde facies, actitud, su constitución, ¿no? Sus, las poses que van a optar el paciente para poder de repente disminuir el dolor o disminuir la disnea, ¿no? Entonces, vamos a encontrar algunas facies, ¿no? Esta es una fascia característica, que es la fascia de una parálisis del simpático. ¿Y por qué? Porque hay una tumoración que está en el lóbulo superior, que está tomando al simpático, lo está comprimiendo al simpático, y entonces nosotros vamos a encontrar que este paciente tiene enoftalmia, es decir, de que su ojo está un poquito más hundido, además que tiene tosis, ¿no? De palpebral superior, además que la pupila se encuentra miótica y que esta parte no va a tener sudoración, en esta parte sí va a tener sudoración, ¿no? Este es el síndrome de Claude-Bernard Horner, que es un síndrome muy característico de este tumor. Vamos a tener también una facies adenoidea, ¿no? Especialmente ocurre en los niños, que van a tener sus adenoides muy grandes y entonces al tener eso le va a dificultar respirar. Entonces el paciente va a tender a tener sus alas de la nariz un poco abiertas porque no puede respirar y la boca también un poco abierta y también va a haber protrusión de la mandíbula, ¿no? Y eso ocurre en los pacientes que tienen pues esta adenoides crecida. Tenemos también la facies mediastínica. Miren acá esta radiografía, en la radiografía se ve el corazón, pero también se ve acá una tumoración, ¿no? Acá se ve mejor esta tumoración. Entonces, lo que hace el síndrome mediastínico es obstruir algunas estructuras que se encuentran en el aparato respiratorio, como por ejemplo los bronquios, la tráquea, el esófago, vasos sanguíneos, venosos. Y entonces, si obstruye, por ejemplo, los vasos sanguíneos venosos, va a producir un edema de cara, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá, una cara abotagada, cianótica, y las venas que están al costado, que son las venas yugulares, se van a producir, se van a volver visibles, y entonces eso se llama ingurgitación de estas venas, ¿no? Tenemos también la fase neumónica. Acá tenemos una radiografía y en la radiografía se puede evidenciar un infiltrado alveolar con broncograma aéreo, que es lo característico de una neumonía. Entonces, el paciente principalmente va a tener fiebre, malestar, sudoración, ¿no? Y va a tener una mirada brillante, ansiosa, porque le está doliendo, también duele la neumonía. Va a tener dificultad para respirar y entonces va a tener un aleteo de la nariz, va a tratar de abrir la nariz para poder, poder respirar, enrojecimiento también de las mejillas, ¿no? Y característicamente en una neumonía por neumococo, se va a producir al inicio unas vesículas en la comisura labial que van a ser ocasionadas por el herpes simple, ¿no? Oh, perdón. Tenemos la fase escaquéctica también, ¿no? Que es a veces se ha caracterizado a los pacientes que tienen tuberculosis con esta fases. Acá vemos una radiografía donde hay unas lesiones
crónicas, bilaterales, muy amplias, ¿no? Y esto ha originado que el paciente tenga una citoquinas proinflamatorias que están causando esta disminución de peso y caquexia, ¿no? Entonces, hay una facies muy característica que es la facies de la Margarita de Gautier, ¿no? Esa facies es característica de los pacientes que tenían tuberculosis, especialmente las mujeres. Margarita Gautier fue una prostituta, pero eh, de la parte eh, real, ¿no? De Europa y tenía tuberculosis, ¿no? Pero se le veía bonita porque tenía las pestañas largas, las mejillas son rosadas, blanca, anémica, ¿no? La nariz bien perfilada, los labios rojos, ¿no? Entonces eso la hacía con una facies bonita. Pero generalmente lo que se va a ver es marcada relieve óseo, ¿no? De los pómulos, por ejemplo. Como dice acá, los rasgos se afilan, la nariz, la boca, ¿no? Y y van a tener también, si es que es por ejemplo, tuberculosis, una mirada brillante, una mirada de una enfermedad aguda, ¿no? Una enfermedad grave. Oh, perdón. Tenemos la fase cianótica también, ¿no? De los personas que tienen cianosis central, donde se puede ver en la mucosa oral, también a nivel de las mejillas, en las orejas y también en la mucosa, la conjuntiva palpebral. Y vamos a tener también en estos casos de los pacientes que les falta mucho el oxígeno por mucho tiempo, una modificación de la morfología de los dedos, ¿no? Este es un dedo que es normal y que va a tener un ángulo entre el lecho unguial y la uña, que es mucho mayor de los 90 grados. Pero si un paciente tiene, por ejemplo, un hipocratismo digital, que es el paciente que tiene mucha falta de oxígeno y en forma crónica, entonces este ángulo va a disminuir, ¿no? Hay un signo que se llama el signo de la osteoartropatía hipertrófica néumica, que es también así, estos dedos hipocráticos, pero además hay una alteración en los nervios, perdón, en los huesos largos de las manos. Entonces, si yo tengo la osteoartropatía hipertrófica néumica, que es dedos hipocráticos más una alteración de los falanges, entonces eso ya es patognomónico de un cáncer pulmonar. Como les dije, no solamente la fase, sino la posición del paciente también es importante, ¿no? Como por ejemplo la ortopnea, el paciente que tiene dificultad para respirar, pero que cuando se pone medio sentado, calma esa agitación. Eso se produce, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca congestiva, en el asma bronquial, en el derrame pleural. Hay otra posición que es la posición de la platimnia, donde el paciente ocurre lo contrario, ¿no? El paciente estando parado, va a producirse su falta de aire y más bien cuando se echa es donde comienza a disminuir esa falta de aire. Y puede ocurrir en los shunts intracardíacos, extracardíacos, en malformaciones congénitas. Hay otra posición que se llama trepopnea. La trepopnea es cuando un paciente tiene dificultad para respirar de un costado y se pone del otro costado y mejora. Por ejemplo, en los derrames pleurales. El derrame pleural tiene que estar siempre en la parte de abajo, donde estoy echada sobre la cama, porque me está dejando el otro pulmón sano para poder respirar. Y hay otra posición que se llama bendopnea, que se produce en la insuficiencia cardíaca congestiva, cuando el paciente, por ejemplo, se va a agachar para amarrarse los zapatos, se va a producir una gran congestión a nivel pulmonar que va a dificultar su respiración. Es importante también contar la frecuencia respiratoria, ¿no? Pero para eso no hay que agarrar, no hay que coger el tórax, no hay que mirarle al paciente que estamos haciendo el conteo de la frecuencia respiratoria,
porque, como ustedes recordarán, la frecuencia respiratoria puede ser modificada a voluntad, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es de repente a la hora que uno toma la presión, a la hora que uno toma el pulso, ir contando también la frecuencia respiratoria para que esta no sea modificada, ¿no? Esta frecuencia respiratoria puede estar alterada en algunas enfermedades. Por ejemplo, hay un síndrome que se llama, o respiración que se llama respiración de Cheyne-Stokes, que es cuando un paciente tiene aumento de la sensibilidad del CO2 y entonces tiene mucho CO2 y entonces tiene una frecuencia respiratoria grande porque tiene que barrer el CO2. Y después que ya su CO2 está bajo y entonces tiene un periodo de apnea hasta que nuevamente se vuelve a juntar el CO2 y recién comienza a volver a respirar frecuentemente, ¿no? Hay otra respiración que se llama respiración de Biot, ¿no? Es una respiración del sistema nervioso central, que lo controla el sistema nervioso central, pero que también tiene que ver con la presencia del CO2. Y finalmente la respiración de Kussmaul, una respiración muy amplia, muy fuerte, se puede escuchar de un cuarto hasta otro cuarto, y es cuando el paciente tiene una acidosis metabólica por una insuficiencia renal o por una cetoacidosis diabética, y entonces trata de barrer esos ácidos a través del aumento de la frecuencia respiratoria. Tenemos también una dificultad respiratoria que se divide en inspiratoria y en expiratoria, ¿no? En inspiratoria, generalmente cuando hay una obstrucción de la vía aérea superior por encima de la carina, y una disnea expiratoria cuando la obstrucción está por debajo de la carina. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene un cuerpo extraño que está atravesado acá en la tráquea, entonces el paciente va a tener dificultad para inspirar, ¿no? Y entonces va a originar un ruido que se llama cornaje. Entonces el paciente se va a escuchar así. En cambio, cuando la obstrucción es debajo de la carina, el problema va a ser expiratorio y entonces voy a escuchar sibilancias, ¿no? Como así. Entonces, inspiro y boto. Es el estertor sibilante expiratorio. También hay características de acuerdo a la frecuencia. Taquimia se denomina cuando la frecuencia respiratoria es mayor de 24, pero es una respiración superficial. En cambio, la polimnia es también un aumento de la frecuencia respiratoria, pero es una respiración muy amplia. Bradimnia es cuando la respiración es menor, en menor cantidad, con menos de 12 respiraciones por minuto. Y batimnia es cuando hay un aumento solamente de la profundidad. No está aumentada la frecuencia, solamente la profundidad. Hipomnia también, no está alterada la frecuencia, solamente la profundidad. Entonces, una vez que he visto la facies, la posición del paciente, su frecuencia respiratoria, el tipo, el ritmo de la respiración, entonces voy a observar ¿cómo se llama? El tórax. Entonces, voy a tener una inspección estática, ¿no? Voy a mirar solamente qué cosa es lo que está pasando con el paciente. En esta inspección estática, yo no le digo al paciente que haga algo, ¿no? Si yo le voy a mirar la parte posterior, le digo que cruce los brazos. Si digo que él mire la parte, voy a mirar yo a la parte anterior, le digo que ponga los brazos a los costados. Y si yo voy a mirar la parte lateral, entonces le digo al paciente que levante el brazo hacia adelante o si no, detrás de la cabeza. Y puede encontrar un montón de información, ¿no? Por ejemplo, puedo tener la presencia de vesículas, como en este caso de acá, en el herpes zóster, por un compromiso de los nervios intercostales. Puedo ver de repente cicatrices de cirugías, de traumatismos, ¿no? Puede haber heridas por donde salen secreciones, que son las fístulas por osteomelitis, ¿no? Puede haber atrofias musculares, como en el caso de acá de este paciente, ¿no? Donde está disminuida su masa muscular. Puede haber circulación colateral, como lo que estamos viendo acá, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que tienen una obstrucción a nivel del mediastino que obstruye la vena cava. Eso se llama síndrome de vena cava superior.
Entonces, al obstruir la cava superior, lo que va a producirse es un edema de todo el tórax de la parte superior, como en este caso, por ejemplo, y además, eh, la presencia de dilataciones venosas. Esto se llama edema en esclavina, ¿no? Que es un edema que me está diciendo que hay una neoplasia probablemente en el mediastino que está produciendo esta alteración. Puede ser que de repente vea también ginecomastia, ¿no? Unilateral o bilateral, no solamente en la mujer, sino también en el varón, que puede ser por enfermedad cirrótica, puede ser por hiperestrogenismo o por hiperprolactinemia, o puede ser por un tumor que sea la prolactina. También necesito ver no solamente lo que pasa en la piel del paciente, sino también la forma del tórax del paciente, ¿no? Y eso también se ve todavía en la inspección estática. Entonces, por ejemplo, voy a tener un paciente que viene de la sierra, que está en contacto con un mueble de leña o que fuma mucho, y entonces voy a tener el tórax en tonel. El tórax en tonel, que es un tórax donde el diámetro antero-posterior es casi similar al diámetro, ¿cómo se llama? Al diámetro de ambos brazos, ¿no? A este diámetro. Entonces, eso se llama tórax en tonel, que es característico, por ejemplo, del EPOC, del asma, ¿no? Voy a tener también el tórax paralítico. Miren ustedes cómo se ve casi una línea recta entre lo que es el cuello y también lo que es el tórax, ¿no? Y me está diciendo que este diámetro, ¿no? Este diámetro antero-posterior está disminuido. También puedo tener el pectum excavatum, donde hay hundimiento, ¿no? De la parte inferior, del tercio inferior del esternón hacia adentro, ¿no? Y que me va a decir, pues, que va a haber también una alteración de la respiración por esta anormalidad, ¿no? También puedo tener el pectum carinatum, donde la parte también distal del esternón está hacia afuera y simula mucho a la quilla de una paloma, ¿no? Al pecho de una paloma, por eso se llama pectum carinatum. También puedo tener el tórax piramidal donde el crecimiento es más en la parte superior del esternón, ¿no? Puedo tener también, como en este caso, la presencia de enfermedad congénita, en donde hay una ausencia de las clavículas, ¿no? O puede ser que de repente también tenga el tórax en polichinela, como ocurre acá, cuando hay acromegalia y hay aumento de la parte del esternón y de la clavícula, ¿no? Se hacen muy prominentes. Generalmente la jóvenes, ¿me pueden decir si escuchan? Sí, doctora, Sí, se lo doctora, ya se escucha. escucha. Ok, gracias. Entonces, como les estaba diciendo, la respiración generalmente en la mujer es de tipo costal, o sea, en el tórax voy a ver su movimiento respiratorio, y en el hombre es más abdominal, ¿no? Entonces, en las características de la inspección activa, yo le voy a decir al paciente que respire para poder ver su frecuencia, su amplitud, su ritmo respiratorio. En este caso vemos un paciente que tiene disnea, ¿no? Que tiene dificultad para respirar. Entonces vemos que hay aleteo nasal, abre la nariz para que pueda entrar más aire, tiene un quejido a la hora que va a respirar, hay un aumento de la frecuencia respiratoria. Miren ustedes cómo se retrae también sus músculos,
son músculos que normalmente no los utiliza para respirar, pero que los está utilizando ahora. Hay retracción supraesternal en la parte de abajo y retracción infracostal, ¿no? Entonces, se refiere a la inspección activa de cómo está cómo está el movimiento del tórax cuando uno respira profundamente, ¿no? Normalmente ambos emisoras deben moverse a la par, deben tener una misma amplitud a la hora de moverse. Entonces, cuando hay una alteración, por ejemplo, un derrame, una neumonía, ese hemitórax o la parte de ese hemitórax es el que no se va a mover. Ahora vamos a ver palpación. Vamos a tener una palpación que me va a permitir ver si hay una sensibilidad aumentada de la pared torácica. Puede ser que a veces los pacientes van a consultorio y dicen que tienen dolor en el tórax, ¿no? Entonces uno les toca esta parte de acá, esta articulación condrocostal, y entonces el paciente va a tener un dolor muy agudo, muy intenso, ¿no? Y ese dolor agudo, se llama síndrome de Tietze, ¿no? Que es un dolor de esta articulación que está en un proceso inflamatorio. Puede ser que también haya un dolor por la fractura costal. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que el dolor es por una fractura costal? Primero, porque le voy a tocar y va a doler. Y segundo, porque a la hora de apretar voy a sentir cómo cruje el hueso que está roto, ¿no? Puedo tener una neuralgia del intercostal, ¿no? En la hospitalización, por ejemplo, tuvimos una paciente que se moría de dolor, que había tenido el antecedente de un derrame pleural y dijimos, bueno, es el derrame el que le está produciendo el dolor. Le hicimos una radiografía, una ecografía y no tenía nada de líquido. Y lo que tenía era una neuralgia del intercostal que calmó con la ingesta de gabapentina, ¿no? Y también puede ser que la pleura, sí, la pleura parietal es la que esté produciendo el dolor, ¿no? El dolor típico del aparato respiratorio es un dolor localizado, tipo punzada, que no se irradia, que no pasa con ningún analgésico y que solamente puede pasar de repente cuando uno comienza a tener derrame pleural y el paciente característicamente va a decir, no me echo sobre ese lado, no me toca la cama a ese lado porque me aumenta el dolor, ¿no? Típicamente. Entonces, en la palpación, yo tengo que ver de que el tórax es un tórax que se puede mover, movilizar. Este tórax se mueve de adelante y de atrás y también de los costados. Entonces, yo hago una maniobra que se llama maniobra de elasticidad, que yo cojo con una mano, por ejemplo, la mano derecha hacia la parte de adelante, con la mano izquierda la parte de atrás, y entonces aprieto, ¿no? Y entonces voy a ver cómo se hunde el tórax, pero también cómo vuelve a su estado natural, ¿no? Puede ser que también haga esta maniobra, pero con una mano, por ejemplo, la derecha en un costado del paciente y la otra mano en el otro costado, y también puedo mirar eso, ¿no? Entonces, esta maniobra de elasticidad es tanto de atrás hacia adelante como de lado a lado. ¿Dónde puede estar disminuida la elasticidad torácica? Cuando tengo una enfermedad donde haya aumentado mucha cantidad de aire ocupando los alvéolos y entonces se produce esta falta de movimiento, como por ejemplo en el EPOC, en el asma, ¿no? ¿Dónde puede estar disminuido unilateralmente cuando hay derrame pleural, cuando hay un tumor en un solo sitio? Entonces esta elasticidad también va a estar disminuida. Luego tengo que hacer la expansión torácica o la amplexación, ¿no? La amplexación que se hace hacia los vértices, como estamos viendo acá, y la amplexación que se hace también en las bases. Esta amplexación lo único que me trata de corroborar es lo que yo he mirado, porque a la hora de hacer la inspección activa y de hacerlo respirar al paciente, yo veo que un hemitórax, por ejemplo, no se mueve. Entonces, al hacer esta maniobra, yo voy a constatar a través de la palpación que no se mueve ese hemitórax.
¿Dónde va a estar disminuida la amplexación en forma bilateral? En el enfisema, en el EPOC, en la fibrosis pulmonar, en un derrame bilateral. Pero también puede estar disminuida en un solo lado. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen atelectasia, derrame pleural, neumotórax, o de repente ya se curó del derrame pleural y la pleura queda totalmente fibrosada y gruesa y en un solo lado. Eso se llama paquipleuritis. Entonces, en ese caso también puedo tener una disminución de la expansión torácica o de la amplexación en forma unilateral. Pero esta disminución también puede ser localizada, como por ejemplo en el cáncer, ¿no? Ustedes saben que el cáncer da, perdón, en la tuberculosis. La tuberculosis da generalmente en los lóbulos superiores. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene tuberculosis en el lado derecho, en el ápice derecho, probablemente esta zona es la que va a producir la disminución de la amplexación. Luego, en las palpaciones también tengo que hacer vibraciones vocales. Todos los exámenes que yo les estoy diciendo, tanto la palpación como la inspección, se hace primero en la parte posterior, luego en la parte anterior y luego se termina en la parte lateral. Y en la parte posterior voy de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, en la parte anterior también de arriba hacia abajo y en la parte lateral también de arriba hacia abajo. Entonces, ustedes siguen esas reglas sistemáticas, no se les va a pasar un solo sitio de examinar, ¿no? Para hacer las vibraciones vocales es mejor utilizar solamente una mano. Y si es la mano dominante de la persona, mucho mejor. Y solamente la parte cubital de la mano es la que tiene mayor sensibilidad y la que debe de tocar, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a hacer yo las vibraciones vocales, por ejemplo, en la parte posterior? En la zona supraclavicular, en la zona escapulovertebral, en la zona infraescapular. Igual, cualquier otro examen también tengo que conformarme con esas zonas, ¿no? Las vibraciones vocales generalmente están disminuidas en cualquier enfermedad del pulmón, cualquiera. Puede ser, no sé, un cáncer, un neumotórax, un derrame, mm, un síndrome cavitario. Pero hay un síndrome que es el único, donde las vibraciones vocales van a estar aumentadas. Y ese es el síndrome de condensación o de neumonía. ¿Por qué van a estar las vibraciones vocales aumentadas ahí? Porque lo que me va a hacer el síndrome de condensación es solamente transmitir lo que está pasando en la tráquea. Eso es lo que me va a producir. Entonces, en el síndrome de condensación, lo que se estaba diciendo es, supongamos que yo tengo el síndrome de condensación en este lado de acá y yo voy a sentir aumento de vibraciones vocales. Imagínense que viene un tren. Yo estoy acá en esta posición y quiero saber si viene el tren. Está muy lejos y no lo puedo mirar. Entonces lo que hago es pegar mi oído hacia el riel del tren o si no hacia el suelo y sí voy a sentir que viene ese tren. Pero el ruido no lo está produciendo el suelo, el ruido no lo está produciendo la casa, el ruido lo está produciendo el tren. Lo único que yo estoy haciendo es escuchar a través de un cuerpo sólido, que es el riel o el suelo, a través de este cuerpo sólido estoy escuchando lo que pasa muy lejos, ¿no? Muy lejos. Lo mismo ocurre con las vibraciones vocales. Yo voy a sentir aumento de vibraciones vocales, pero no porque están pasando ahí en ese foco de condensación, sino me va a estar transmitiendo las vibraciones vocales que están pasando a nivel de la laringe. Entonces, el receptor, o sea, la casa, vendría a ser el síndrome de condensación y el tren vendría a ser la laringe. ¿Dónde pueden estar disminuidas las vibraciones vocales? En forma bilateral, por ejemplo, en el enfisema, cuando las pleuras están bien gruesas, como en la paquipleuritis, o cuando hay un derrame pleural, pero es bilateral, o cuando hay obesidad. ¿Y dónde puede estar disminuidas las vibraciones vocales unilateralmente? En la telectasia, en una obstrucción intra o extrabronquial,
en un derrame pleural unilateral o en un neumotórax unilateral, ¿no? Como vemos acá, por ejemplo, acá vemos una telectasia, ¿no? Acá vemos un derrame pleural y acá tenemos el enfisema. Entonces, en estos casos el enfisema sería bilateral y en estos dos casos sería unilateral. Ahora vamos a ver percusión. La percusión torácica debe ser manejada con un dedo plexímetro y un dedo percutor. Ustedes pueden ver en sus libros de semiología que hay muchas técnicas para hacer la percusión, pero es suficiente con que ustedes dominen una de las técnicas que les salga bien para poder hacer esta maniobra semiológica, ¿no? En la parte posterior del tórax, yo puedo hacer la percusión, también haciendo que el paciente cruce los brazos hacia adelante. Y entonces yo voy a percutir tanto en la parte supraescapular, escapulovertebral y también la zona infraescapular. Puedo hacer eso. ¿Qué voy a encontrar? Si el pulmón está bien, si no tiene ninguna patología, voy a encontrar sonoridad. Entonces yo puedo decir, está sonoro. Pero si, por ejemplo, hay un hueco grande y va a sentirse el sonido también, así como un eco grande, entonces voy a tener timpanismo, como ocurre en el neumotórax o en una bola gigante. Pero si tengo líquido o tengo un sólido, un tumor, por ejemplo, entonces voy a tener la matidez, como se produce en la neumonía, como se produce en la telectasia, como se produce en el derrame pleural. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo claro? Doctora, Sí, doctora. buenas tardes. Sí, dígame. Quisiera hacerle una consulta. ¿Es igual decir frote a frémito? Ah, no, premito es cuando uno lo toca. O sea, realmente los dos lo producen la misma situación, ¿no? Por ejemplo, un derrame pleural. Al inicio del derrame pleural, las pleuras chocan entre sí y van a producir esa sensación. Entonces yo lo toco y a la hora de tocar voy a sentir como cuando el gato se arrulla, igualito voy a sentir, ¿no? Y entonces eso sería frémito. Pero si yo ausculto eso y voy a sentir como que dos cueros están sobándose entre sí, eso sería el frote, ¿no? O sea, me produce la misma entidad, se producen ambos, pero cuando yo lo toco se llama fremito y cuando yo lo ausculto se llama frote, Gracias, doctora. ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Hay una situación, por ejemplo, en el derrame pleural, en un derrame pleural que es acá, por ejemplo, ¿no? Este, yo, el derrame pleural va a tener va a estar contenido entre dos pleuras, ¿no es cierto? La pleura visceral y la pleura parietal. Este, mm, esta cavidad pleural tiene una presión negativa. Entonces, al tener presión negativa, va a ser de que se forme una curva con este líquido. Entonces, cuando yo haga la percusión, voy a percutir abajo, mate, y después ese mate va a seguir subiendo y subiendo y subiendo hasta que en la línea axilar media va a ser su máximo sitio de percusión matidez, ¿no? Y luego, en la parte posterior, voy otra vez a bajar, a bajar, a bajar, ¿no? Entonces, esta curva que se llama curva de Damasó, la puedo yo sentir a la hora que estoy percutiendo, ¿no? Esta matidez que produce el derrame pleural también es una matidez característica porque se mueve, es una matidez desplazable. Si yo echo al paciente, entonces voy a encontrar matidez en todo el pulmón. Si yo lo siento, voy a encontrar matidez abajo
pero sonoridad arriba. Y hay unos libros que dicen que, por ejemplo, el paciente que tiene un derrame pleural, el líquido hace que se acumine, que se junten los alvéolos en la parte superior. En teoría, muy en teoría, dice que si se juntan los alvéolos en la parte superior, hay un aumento de su sonoridad, ¿no? Entonces yo voy a encontrar acá sonoro, 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 hipersonoridad y luego mate, 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 ¿no? Esta zona de hipersonoridad se llama escodismo o signo de Garland, ¿ya? Esta hipersonoridad. Y supongamos que fuese un derrame masivo, todo el pulmón está lleno de líquido, este pulmón puede herniarse hacia el otro lado. Entonces yo puedo encontrar mate, 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 pero también me voy al otro lado y también tengo mate ahí abajo. Entonces, yo voy a tener este mate, pero no quiere decir que este pulmón también tiene derrame, sino que el derrame masivo que hay en el pulmón izquierdo está herniándose hacia el lado derecho y por eso voy a encontrar matidez en la parte de abajo, generalmente en forma triangular. Y a eso se le denomina el triángulo de Coran-Groco. ¿Alguna otra pregunta? Finalmente, ah, hay pacientes que tienen neumotórax y van a producir gran cantidad de aire en un pulmón, ¿no es cierto? Y entonces la tráquea se va a ir hacia el lado contralateral. Entonces, no sé si ustedes han visto, pero había un episodio de Doctor House que decía que estaba comunicándose vía internet con una médico en el Polo Norte, ¿no? Entonces me dice, este, me está doliendo el tórax, por ejemplo, derecho, ¿no? Me duele y no puedo respirar. Y entonces el doctor House dice, ya, quítate la blusa. Y entonces la chica le dice, no, no estoy hablando de sexo, me está doliendo realmente, ¿no? Y entonces el doctor House dice, no, quítate la blusa y la tráquea se iba hacia el lado contrario, ¿no? Entonces dijo, tienes neumotórax. Entonces le dijo que se coloque una funda de un lapicero bien esterilizada, atravesándose para que pueda salir el aire de ahí del neumotórax y se compense, ¿no? Pero para que vean que los órganos internos también tienen que acomodarse a los trastornos que tenga el pulmón, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ok. Entonces, eso sería todo. Gracias. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Doctora.